hay lugares que, desde antes de su construcción, pareciesen estar malditos. Lugares en los que apenas comienzas a acercarte y sientes una vibra negativa, un ambiente pesado, que te hace sentir incómodo. Y todo empeora cuando te enteras de la historia de ese lugar. Es entonces cuando piensas, oh, es por lo que, a pesar de todo, no lograba sentirme cómodo. Un ejemplo claro de lo que te estoy hablando es de la plantación Martley. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, si es que te agradó nuestro trabajo. Y después de este anuncio, comenzamos. La plantación Martley es conocida como uno de los lugares más malditos y peligrosos de los Estados Unidos. Y prácticamente desde que inició su construcción, comenzó a dar señales de actividades anómalas, como muertes repentinas y apariciones misteriosas de sombras que iban y venían durante la noche, y que solo podías ver cuando la luna llena iluminaba lo suficiente. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenía de especial esta zona de Luisiana que no tuviese el resto del estado? Verás, cuando comenzó la destrucción de todo lo sagrado para los indios por parte de los colonizadores europeos, estos no respetaron absolutamente nada, incluyendo los cementerios. Los indios solían enterrar a sus muertos y llevar a cabo algunos rituales para asegurarse de que sus familiares pudiesen dejar el plano físico para que comenzaran su existencia en lo que podríamos llamar el más allá. Ya sabes, las distintas interpretaciones sobre la muerte y lo que le sigue, cosa que se da en todas las culturas. Al ver esto, a los ingleses les dio por pensar que no eran más que creencias de gente ignorante, y procedieron a derribarlo todo. Sin embargo, hay algo que no tomaron en cuenta, y es que, al interrumpir los rituales de los indios, los muertos no dejarían del todo el lugar en el que fueron enterrados, sobre todo los que murieron de forma violenta. Los espíritus o energía, como quieras verlo, esperaron pacientemente mientras se llevaba a cabo la construcción de la nueva plantación. Y cuando terminaron, y la primera familia llegó, los espíritus comenzaron a trabajar. Lo primero que debes saber es que estos espíritus no se vengan de la clásica forma que te muestran las películas. Ellos no se tomarán la molestia de aparecer, deformarte y asustarte para que huyas de ahí. Tampoco intervendrían directamente en sueños, ni mucho menos gastarían grandes cantidades de energía para materializarse y asesinarte. Para nada. Estos espíritus vengativos tienen una forma más cruel de deshacerse de ti. Ellos harán que tú y tu familia se maten mutuamente y se sentarán a ver el espectáculo. Lo primero que hicieron fue analizar a la familia por un par de días, y descubrieron, con alegría, que tenían dos puntos débiles, que podrían, y de hecho aprovecharon. Primero, notaron que la familia era, por decirlo de alguna forma, especial. Todos los miembros eran ambiciosos, y no estaban dispuestos a esforzarse. Dos características peligrosas. Segundo, había niños, uno de ellos aún por nacer. Y, como cereza del pastel, los miembros de esta familia podían llegar a ser crueles. De hecho, lo eran, al menos con sus esclavos. En la plantación podía escucharse el quejido agónico de los esclavos día y noche, al grado de que había épocas en las que la plantación no generaba ganancias, pues los esclavos morían más rápido de lo que llegaban. Todos estos puntos provocaron una especie de tormenta perfecta para que los espíritus comenzaran a hacer su trabajo. Pronto, la energía negativa del lugar, sumado a la influencia de los ancestros de los indios, comenzó a influir en la mente de los habitantes de la hermosa residencia. Y una idea surgió en todos. Hermanos, primos y hasta tíos que iban de visita querían quedarse de una u otra forma con la propiedad, y lo harían a cualquier costo. Las peleas familiares comenzaron a darse a toda hora,
la mayoría por cosas tan insignificantes como que alguien moviera alguna pertenencia, o cerraran con más fuerza de la necesaria alguna puerta, e inclusive cuando se veían a los ojos de forma accidental. Y poco a poco, la gravedad de esto comenzó a escalar. Por las noches, los habitantes de la casa pensaban en cómo deshacerse de los demás. Por las mañanas, ya nadie acudía a desayunar para evitar verse con sus compañeros de habitación. Y, durante la jornada laboral, todos aseguraban de complicarle la vida a los demás. Armas saboteadas, caballos sueltos, mapas alterados y serpientes venenosas comenzaron a aparecer en las habitaciones. Solo era cuestión de tiempo antes de que alguien lograra matar a los demás. Y de hecho, así fue. Una mañana, uno de los miembros de la familia ordenó a su cocinera preparar un pastel en señal de buena voluntad. La esclava comenzó a hacer la masa con mucho ánimo. Por fin, después de meses de pleitos y un pesado ambiente, finalmente comenzarían a llevarse bien, o al menos dejarían de pelear. Cuando terminó de preparar la masa para el pastel, salió al mercado para comprar algunos ingredientes. Se aseguraría de preparar un pastel tan delicioso que nadie pudiese negarse a comerlo. Pero con lo que la esclava no contaba era que, mientras ella salía de compras, uno de los miembros de la familia colocaría hojas de adelfa machacadas cuidadosamente en la masa. Después, la moldearía durante un rato para finalmente dejarla en su lugar nuevamente. A su regreso, la esclava siguió con su trabajo sin sospechar que la mezcla que prepararía era mortal. Más tarde, durante la cena, el conspirador se comportaba muy amable, de hecho, demasiado amable. La cena familiar iba extrañamente relajada, como la calma antes de la tormenta. La noticia del pastel y del deseo de hacer las paces había sido recibida con ánimos, lo que no era normal. Al menos eso es lo que pensaba la hija menor, la habitante más pequeña de la casa. La expresión en el rostro de su tío le dio mala espina a la niña sin saber muy bien por qué. Y cuando vio que los ojos de aquel hombre miraban fijamente el pastel, decidió no comerlo, aunque seguía sin estar segura de por qué. Y cuando llegó el momento de repartir aquel postre de apariencia dulce, la pequeña decidió mentir y decir que estaba tan llena que podría vomitar. Y con una mezcla de temor e incertidumbre, vio cómo su familia devoraba aquel delicioso postre, menos su tío. Los minutos pasaron, y por un momento la niña se relajó y pensó que no era más que un miedo infundado. Sí, su familia tenía tiempo peleando, pero ¿matarse con un pastel? Eso era ridículo. De pronto, decidió tomar un plato y servirse un poco. La niña había ido a la cocina a pedirle a la sirvienta un vaso con leche, cosa a la que accedió sin ningún problema como era la costumbre. Y justo cuando la pequeña se sentó frente a su gran rebanada de postre, vio cómo su mamá comenzaba a poner cara de asco. Enseguida, su hermano mayor intentó ponerse en pie y correr al baño, pero no lo logró. Se desmayó en medio de un charco de vómito. Su madre trató de acudir en su ayuda, pero cayó boca abajo en un charco igual al de su hijo. La pequeña se asustó al pensar en su hermano pequeño que aún no nacía. Incluso su papá trató de ayudar, pero solo consiguió sentar a su madre antes de caer justo a su lado en medio de convulsiones y vómitos. Al día siguiente, la noticia de la familia envenenada se correría por todo el pueblo. El hermano asesino comenzó a ser buscado, pero ya llevaba mucha ventaja a las autoridades. Por su parte, los sirvientes y parte de la familia lejana comenzarían a hacer las gestiones para el entierro de la familia y la adopción de la pequeña sobreviviente. Su historia pasaría a la posteridad. Una pequeña pero astuta niña había logrado ver a través del horrible plan de su tío. Lo que nadie sabía es que, aún ni con esto, los ancestros indios estarían satisfechos, y aprovechando que en la casa reinaba la confusión y la ignorancia,
y que habían olvidado cubrir los espejos como dicta la tradición, los espíritus ataron las almas de la familia al espejo más grande de la residencia. Al menos los espíritus de la madre y los 2 hijos, logrando que, aún a la fecha, aparezcan los dedos de los pequeños en las orillas de estos, mientras que la madre aún puede verse entrar al mundo al otro lado del espejo. Y como recordatorio de que no debes meterte en los terrenos sagrados, el denso ambiente del día en que gran parte de la familia murió aún puede sentirse. De hecho, aún no cruzas el umbral de la puerta cuando ya comienzas a sentirte incómodo. Por cierto, ¿te suena esta historia en algún lado? No te preocupes. Es porque esta historia fue la inspiración para muchas películas y novelas que surgirían tiempo después, por lo que no es raro que esta historia se te haga conocida. Y esto es todo por hoy. Si te gustó, por favor apóyanos con un me gusta y suscríbete. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.